Ya va a dar inicio el fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que la CONCACAF va a tener representación de dos selecciones, tanto en masculino como en femenino. Por eso es que vengo a contarles todos los detalles que necesitan saber para disfrutar de estos torneos, en dónde van a jugar las selecciones, cuáles serán las fechas y también les voy a contar cómo han sido las participaciones previas de estas cuatro selecciones de la CONCACAF en los Juegos Olímpicos. A continuación. Y nada más para hacer un repaso, en masculino las dos selecciones de CONCACAF que se clasificaron para los Juegos Olímpicos fueron México y también la selección de Honduras, mientras que en femenino fueron Estados Unidos y la selección canadiense. También ya hice un video hablando sobre el sorteo y en los grupos en los que quedaron ubicadas estas selecciones, que lo pueden ir a ver por acá para que tengan una claridad muchísimo más grande y con más detalle de lo que sucedió en ese sorteo. Pero también aquí voy a hacer un repaso muy rápido de los grupos en los que están ubicadas estas selecciones de la CONCACAF. En el masculino tenemos en el grupo A la selección mexicana con Japón, Sudáfrica y también la selección francesa, mientras que Honduras se ubica en el segundo grupo, en el B, junto con Nueva Zelanda, la selección de Corea y también la selección europea de Rumanía. Mientras que en el fútbol femenino tenemos ubicada a la selección canadiense en el grupo E, porque aquí la numeración es A, B, C, D en el fútbol masculino y E, F y G en el fútbol femenino. Entonces, bueno, la selección canadiense en el grupo E junto con Japón, también el Reino Unido y la selección chilena, mientras que Estados Unidos está ubicada en el grupo G junto con Suecia, Australia y también la selección de Nueva Zelanda. Y como les estaba diciendo al inicio del video, ya este torneo va a iniciar porque mañana miércoles empieza el fútbol femenino y el jueves inicia el masculino. Entonces vayamos a repasar las fechas, el calendario que tendrán estas cuatro selecciones de la CONCACAF en el fútbol olímpico. Entonces iniciamos con, como les decía, mañana miércoles 21, que va a dar inicio el fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio y será el debut de las dos selecciones de la CONCACAF. Estados Unidos se va a enfrentar a Suecia en el Tokyo Stadium, también conocido como el Ajinomoto, mientras que Canadá va a debutar ante la selección local de Japón en el Sapporo Dome. El jueves, como les estaba diciendo, dará inicio el fútbol masculino. Lo hará Honduras frente a Rumanía en su debut en estos Juegos Olímpicos en el Ibaraki Kashima Stadium, mientras que México se va a enfrentar a la selección francesa en el Tokyo Stadium. Luego nos avanzamos hasta el sábado 24, cuando continúe el fútbol femenino. Chile se va a enfrentar a la selección canadiense en el Sapporo Dome, mientras que Estados Unidos se va a enfrentar a Nueva Zelanda en el Saitama Stadium. Luego el domingo 25, al día siguiente, continuará el fútbol masculino en el Ibaraki Kashima Stadium. Nueva Zelanda se va a enfrentar a Honduras y en el Saitama Stadium Japón se va a enfrentar a la selección mexicana. Luego hasta el martes 27, cuando ya se dé el cierre de la fase de grupos en el fútbol femenino, en el Ibaraki Kashima Stadium, Estados Unidos se va a enfrentar a Australia y en ese mismo escenario Canadá se va a enfrentar al Reino Unido. Mientras que el miércoles 28 de julio en el Yokohama Stadium, Corea se va a enfrentar a Honduras y en el Sapporo Dome, Sudáfrica se va a enfrentar a la selección mexicana. De ahí se avanza hasta el viernes 30, cuando se jueguen los cuartos de final del fútbol femenino. Los 4 partidos serán ese día y el sábado 31 también serán los 4 partidos de cuartos de final, pero del fútbol masculino. Luego el lunes 2 de agosto se disputarán las 2 semifinales del fútbol femenino. El martes 3 de agosto las 2 semifinales del fútbol masculino. El jueves 5 de agosto el tercer lugar del fútbol femenino por la medalla de bronce. El viernes 6 de agosto se disputarán no solamente el tercer lugar del fútbol masculino por la medalla de bronce, sino también la final del fútbol femenino, y el sábado 7 de agosto se cerrarán las 2 competencias cuando se dispute la final del fútbol masculino. Y un tema que no les había podido informar hasta el momento es sobre las convocatorias de estas 4 selecciones para estos 2 torneos. Entonces, para no tener que leer toda la lista, lo que voy a hacer es que les voy a ir pasando las imágenes de esas convocatorias de cada una de las selecciones, mientras les cuento sobre las participaciones previas de cada una en los Juegos Olímpicos. Entonces, empecemos con el fútbol femenino, con la selección de Estados Unidos, que debutó en los Juegos Olímpicos en la edición de Atlanta 1996, cuando se empezó a jugar el fútbol femenino en las Olimpiadas. En esa ocasión Estados Unidos consiguió el oro, al igual que lo hizo en las ediciones de Atenas 2004, Pekín 2008 y también en Londres 2012. Estados Unidos en el femenino ha participado en todas las ediciones del fútbol olímpico y solamente en
2 oportunidades no se quedaron con el oro. En Sydney 2000, cuando se quedaron con la medalla de plata luego de caer en la final ante la selección noruega, y también en Río de Janeiro 2016 en las últimas Olimpiadas, que fue su última evidentemente y peor participación, cuando cayeron en los cuartos de final. Y ahora pasemos a hablar de la otra selección de fútbol femenino que nos va a representar en estos Juegos Olímpicos, y es la selección canadiense, que debutó en esta disciplina en las Olimpiadas hasta la edición de Pekín 2008. En esa ocasión llegaron hasta los cuartos de final, en donde ya fueron eliminadas, y después de esto han participado en todas las Olimpiadas siguientes, y sus mejores participaciones fueron tanto en Londres 2012 como en Río de Janeiro 2016, cuando se quedaron con la medalla de bronce, y estas han sido las participaciones de Canadá en el fútbol femenino olímpico. Y ahora pasémonos al fútbol masculino para hablar primero de la campeona de la CONCACAF, la selección mexicana, que debutó en esta disciplina olímpica en Ámsterdam 1928, y en esa ocasión se quedaron en los octavos de final. Luego de eso, México ha participado en el fútbol olímpico en 10 ediciones más, y esta será su participación número 12. La mejor participación de México había sido unas semifinales justamente en México 1968, y en esa ocasión incluso perdieron el partido por el tercer lugar. Sin embargo, ya todos sabemos que la mejor participación se mejoró en Londres 2012, cuando México logró quedarse con la medalla de oro tras vencer a la selección de Brasil en la final de esa oportunidad. Y ya en la última participación que tuvo la selección mexicana, que fue en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, México se quedó en la fase de grupos. Y la otra selección que nos va a representar en el fútbol masculino olímpico será la selección hondureña, que debutó en esta disciplina en la edición de Sydney 2000. En esa oportunidad se quedaron en la fase de grupos, luego no pudieron clasificar a Atenas 2004, pero regresaron en Pekín 2008, y luego clasificaron a todos los Juegos Olímpicos siguientes: a Londres 2012, a Río de Janeiro 2016 y ahora también a los Juegos Olímpicos de Tokio. Es decir, estos serán sus quintos Juegos Olímpicos en el fútbol. Las mejores participaciones de Honduras fueron en Londres 2012, cuando cayeron en los cuartos de final, y luego lo mejoraron en Río de Janeiro 2016, cuando alcanzaron las semifinales del torneo y luego perdieron el partido por el tercer lugar, que evidentemente fue su última participación en esta disciplina olímpica. Y ahora nada más quería hacerles un comentario, y es que no voy a darles pronósticos para estos Juegos Olímpicos, porque para serles muy sincero, no tengo el conocimiento suficiente de cada una de las selecciones que va a participar en ambos torneos como para poder saber cómo le va a ir a México, cómo le va a ir a Honduras, cómo le va a ir a Canadá y cómo le va a ir a Estados Unidos, porque conozco a esas selecciones, pero conozco muy poco de Rumanía, muy poco de Corea, muy poco de Japón. Entonces prefiero no hacer los pronósticos porque estaría completamente bateando, aparte que ya los pronósticos es algo en lo que uno pues está nada más dando una perspectiva subjetiva de cada uno de los partidos. Si no tengo el conocimiento suficiente de todas las selecciones, entonces prefiero no hacer pronósticos y nada más hablarles de lo que sucede en cada uno de los partidos. Entonces, nada más para que tengan claro que no voy a hacer pronósticos. Esto sí, voy a estar muy atento a cada una de las 4 selecciones que tienen el reto de mejorar su participación en los Juegos Olímpicos, excepto México en el masculino y Estados Unidos en el femenino, porque ya consiguieron la medalla de oro. Entonces, nada más podrían igualar lo que ya hicieron en el pasado, pero bueno, Honduras, que llegó hasta las semifinales en la última edición, veremos si puede llegar hasta ahí o conseguir un poco más. Canadá, que solamente ha conseguido medalla de bronce, si puede conseguir una medalla de plata o una medalla de oro. Entonces vamos a estar muy pendientes de la participación de estas selecciones. Ahora les quiero preguntar a ustedes hasta dónde creen que van a llegar estas 4 selecciones de la CONCACAF en el fútbol olímpico. Entonces todo eso me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Esto evidentemente fue una pausa de todo lo que estamos cubriendo en Copa Oro, que seguirá siendo así. Lo vamos a combinar también con estos Juegos Olímpicos, porque hay que seguir muy de cerca a las selecciones de la CONCACAF. Entonces todos sus comentarios, sugerencias o lo que quieran sobre estos temas me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Pero por el momento, esto es lo que les cuento y nos vemos en la próxima.